Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el oscuro y fascinante mundo del heavy metal y su relación con el ocultismo. Oh, sí. Pentagramas, letras siniestras, rumores de rituales. Rayos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto de todo eso es real y cuánto es puro espectáculo? Es una pregunta que ha intrigado a muchos. La verdad es que la relación del heavy metal con el ocultismo es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Prepárate para descubrir algunos secretos y desmentir mitos. Me encanta. Empecemos por el principio. ¿Qué mejor que Black Sabbath para adentrarnos en este misterio? Por supuesto. Desde su nombre inspirado en una película de terror hasta canciones como Black Sabbath o NOTIB, con su letra dedicada a Lucifer, la banda ha estado rodeada de rumores sobre pactos con el diablo y misticismo. Black Sabbath, sin duda, plantó esa semilla de misterio y oscuridad que ha seguido al heavy metal. Sin embargo, Ozzy Osbourne, el icónico vocalista, siempre ha dicho que es más de té y galletas que de rituales En satánicos. serio. Es difícil imaginarlo con esa imagen que proyecta. Pero eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Fue Black Sabbath realmente un punto de partida para una conexión más profunda con el ocultismo? ¿O simplemente jugaban con la estética? Diría que es un poco de ambos Black Sabbath, y muchas bandas de la época se nutrían de la fascinación por lo oculto para crear una atmósfera, una imagen, pero a medida que el heavy metal evolucionó, surgieron bandas que llevaron esa conexión a otro nivel. Los 80 grupos como Venom y Merciful Fate realmente subieron la apuesta con la imaginería satánica, pentagramas, invertidos, letras explícitamente diabólicas. Sí. Recuerdo haber visto las portadas de sus discos y pensar que eran realmente impactantes. Pero había algo más allá de la imagen. ¿Eran realmente satánicos o solo buscaban provocar? Buena pregunta con Venom. Creo que la intención principal era el shock y la provocación. Su disco Black Metal de 1982 no solo dio nombre al subgénero, sino que también consolidó esa estética satánica como algo propio. Pero en realidad los miembros de la banda han negado cualquier vínculo real con el satanismo. Es como si hubieran creado un personaje o una imagen escénica. Puro teatro. Entonces, ¿qué hay de Merciful Fate? Su vocalista King Diamond siempre ha tenido esa imagen tan teatral y siniestra. En el caso de Merciful Fate es diferente. King Diamond se declaraba abiertamente practicante del satanismo lavellano. ¿Habías oído hablar de esta rama del satanismo? La verdad es que no mucho. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ella? ¿Es tan oscura y siniestra como la pintan? Bueno, el satanismo lavellano es más una filosofía que una religión. Se centra en el individualismo, el hedonismo, y el rechazo de la moral tradicional. No se trata de adorar al diablo como una deidad, sino más bien de abrazar la libertad personal y el poder individual. Es interesante cómo el heavy metal se convirtió en un vehículo para expresar estas ideas tan diferentes a lo establecido. Pero si muchas bandas como Venom no eran realmente satánicas, ¿por qué la imagen del heavy metal se asoció tanto al satanismo? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, la estética del heavy metal, con sus letras oscuras, su sonido agresivo y su imagen provocadora, chocaba frontalmente con la cultura dominante. Era fácil para los medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad demonizar la música y asociarla al satanismo sin profundizar en su verdadero significado. Es como si el heavy metal se convirtiera en un chivo expiatorio para todo lo que se consideraba malo o peligroso en la sociedad. Exactamente, y esa demonización se intensificó en los años 80 y 90 con el fenómeno del pánico satánico. Recuerda que hubo juicios, acusaciones de mensajes subliminales en las canciones que incitaban a la violencia e incluso al suicidio. Bandas como Judas Priest y Ozzy Osbourne se vieron envueltos en estos casos. Sí, recuerdo haber leído sobre eso. Es increíble cómo se llegó a ese punto. Realmente se creían que la música podía tener tanto poder. El pánico satánico fue un reflejo de la ansiedad social de la época. Era más fácil culpar a una forma de expresión artística que abordar los problemas reales que enfrentaba la sociedad. Es fascinante cómo el heavy metal, a pesar de ser demonizado, siguió creciendo en popularidad. ¿Crees que esa controversia contribuyó a su éxito? Posiblemente el heavy metal siempre ha sido una música rebelde que desafía las normas, la controversia y la censura. En lugar de debilitarlo, le dieron más fuerza y autenticidad. Es como si la gente se sintiera atraída por lo prohibido, por lo que se les decía que no debían escuchar. Y dentro de ese panorama, algunas bandas sí parecían abrazar esa imagen oscura de forma más auténtica. ¿Qué hay de Slayer, por ejemplo? Sus letras son bastante explícitas en cuanto a la violencia y el satanismo. Slayer es un caso interesante. Si bien su imagen y letras eran extremas, ninguno de los miembros se identificaba como satánico. Para ellos era más una cuestión de explorar los límites del arte, de desafiar las convenciones y de provocar una reacción. Es curioso cómo una banda puede generar tanta controversia sin necesariamente creer en lo que canta. Se puede decir lo mismo de Abastoris. Su música y estética son consideradas pioneras del black metal, un subgénero que sí ha estado más ligado al satanismo y a la ideología anticristiana. Con Bathory la situación es similar a la de Slayer, aunque crearon una atmósfera oscura y siniestra
que influyó enormemente en el black metal, no hay evidencia de que sus miembros practicaran rituales satánicos o tuvieran una conexión real con el ocultismo. Entonces estamos viendo un patrón aquí. Es posible que la conexión de heavy metal con el ocultismo sea más una cuestión de imagen que de creencia real. Hasta ahora parece que sí, muchas bandas han utilizado la estética del ocultismo para crear una imagen, una identidad sin necesariamente abrazar sus creencias. Pero como veremos más adelante, hay casos en los que esa conexión va mucho más allá de la superficie. Me dejas con la intriga. Esto es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Exacto, aún nos queda mucho por explorar. Prepárate para adentrarnos en el lado más oscuro del heavy metal, donde la línea entre la imagen y la realidad se vuelve borrosa. Y regresamos a The Deep Dive, donde seguimos explorando la fascinante relación entre el heavy metal y el ocultismo. Antes de la pausa mencionamos que hay casos en los que esta conexión va más allá de la imagen. Si me dejaste con la intriga, mencionaste que la línea entre la imagen y la realidad se vuelve borrosa en algunos casos. ¿A qué te referías exactamente? Bueno, hay un punto en la historia del heavy metal que no podemos ignorar. La escena del black metal noruego de principios de los 90, bandas como Mayhem, Burzum y Emperor llevaron la estética, la ideología del black metal a un extremo nunca antes visto. Ah, sí. La escena del black metal noruego he oído hablar de ella, pero no conozco los detalles. ¿Qué la hizo tan diferente a lo que habíamos visto hasta entonces? Para empezar, la música era mucho más extrema y agresiva que la de otros subgéneros del metal. Las voces eran guturales, las guitarras sonaban crudas y distorsionadas, y la atmósfera general era fría y oscura, pero lo que realmente distinguió a la escena noruega fue la intensidad de sus acciones. Acciones. ¿Te refieres a la violencia y las quemas de iglesias que se les atribuyen? Exactamente, hubo varios incidentes relacionados con miembros de la escena que conmocionaron al mundo. Euronymous, guitarrista de Mayhem, era conocido por su fanatismo por el satanismo y su ideología anticristiana. Y luego está el caso de Varg Vikernes de Burzum, quien fue condenado por el asesinato de Euronymous y por la quema de varias iglesias. Espera un momento. Un miembro de una banda asesinó a otro. Eso es escalofriante. ¿Qué motivó un acto tan extremo? Las razones detrás del asesinato de Euronymous por parte de Varg Vikernes son complejas, y aún hoy en día se debaten. Algunos creen que fue un conflicto personal que se intensificó debido a sus ideologías extremas, mientras que otros apuntan a rivalidades dentro de la escena musical. Lo cierto es que este hecho marcó un antes y un después en la historia del black metal noruego. Es increíble cómo una escena musical puede llegar a esos extremos. Pero todos los que formaban parte del black metal noruego compartían esa ideología violenta y anticristiana. Es importante destacar que la escena noruega era muy diversa. Si bien algunos miembros como Euronymous y Vikernes sí abrazaban el satanismo y la violencia, otros se centraban más en la música, y la expresión artística no se puede generalizar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la conexión entre el black metal noruego y el ocultismo? ¿Era real o era solo una pose para llamar la atención? Creo que hay una mezcla de ambas cosas. Algunos músicos sí tenían una conexión genuina con el satanismo y la ideología anticristiana, mientras que otros usaban la estética y la retórica extrema como una forma de provocación artística. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve muy borrosa en este caso. Es fascinante y perturbador a la vez. Pero más allá de la violencia y la controversia, ¿qué impacto tuvo la escena del black metal noruego en la música? A pesar de su lado oscuro, la escena noruega tuvo un impacto enorme en la evolución del black metal y del metal extremo en general. Su sonido crudo, agresivo y experimental influyó a innumerables bandas en todo el mundo. Es interesante cómo algo tan extremo y controvertido puede a la vez ser tan influyente. ¿Crees que la escena del black metal noruego marcó un punto de inflexión en la relación entre el heavy metal y el ocultismo? Sin duda, la escena noruega demostró que la conexión con el ocultismo podía ir más allá de la imagen y la estética, que podía manifestarse en acciones reales y tener consecuencias trágicas. Es una lección importante. El heavy metal puede ser una forma de expresión poderosa, pero también puede ser un terreno peligroso si se lleva a los extremos. Exacto, y es crucial recordar que detrás de la música hay personas reales con sus propias creencias e ideologías. No podemos romantizar la violencia ni el extremismo. Totalmente de acuerdo, pero volviendo al tema del ocultismo, ¿crees que su influencia en el heavy metal se ha mantenido a lo largo de los años o ha ido disminuyendo? Diría que la fascinación por lo oculto y lo misterioso sigue presente en el heavy metal, pero se expresa de formas diferentes. Las bandas contemporáneas exploran estos temas de maneras más sutiles, metafóricas y personales. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo se manifiesta esa influencia en el heavy metal actual? Claro, hay bandas que se inspiran en la mitología, el folclore, la magia y el esoterismo para crear sus letras y atmósferas. No se trata tanto de invocar al diablo o de quemar iglesias, sino de explorar las profundidades de la psique humana, los misterios de la vida y la muerte, la búsqueda de lo trascendente.
Es como si el heavy metal hubiera madurado en su relación con el ocultismo, pasando de la provocación a la introspección. Exactamente, las bandas de hoy en día tienen más libertad para experimentar con diferentes ideas y conceptos sin tener que recurrir a la provocación gratuita. La conexión con el ocultismo se ha vuelto más personal, más introspectiva. Eso es realmente fascinante. Y me lleva una pregunta. ¿Crees que el heavy metal actual ha perdido algo de su poder al dejar de lado esa imagen provocadora y rebelde? No lo creo, el heavy metal sigue siendo una música poderosa y desafiante, aunque se exprese de maneras diferentes. La rebeldía no se limita a la estética o a la provocación, sino que también puede manifestarse en la búsqueda de la verdad, la expresión individual y la crítica social. Es una perspectiva interesante, entonces podríamos decir que la conexión entre el heavy metal y el ocultismo ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de la provocación a la exploración personal. Sí, creo que esa es una buena forma de resumirlo. El ocultismo en su sentido más amplio nos habla de lo desconocido, de lo que está más allá de nuestra comprensión, y el heavy metal, con su sonido potente y su lírica evocadora, es el vehículo perfecto para expresar esa búsqueda de lo trascendente. Es una relación compleja y fascinante, llena de matices y contradicciones. Me imagino que aún hay mucho por descubrir y analizar. Por supuesto, la historia del heavy metal y su conexión con el ocultismo es un tema inagotable. Y lo mejor de todo es que la música sigue evolucionando, por lo que siempre habrá nuevas formas de explorar esta relación. Me dejas con ganas de seguir investigando. Sí. Pero antes de sumergirnos en las profundidades del heavy metal contemporáneo, creo que es un buen momento para hacer una pausa. De acuerdo, volvamos en un momento para analizar cómo el heavy metal actual sigue explorando los límites de la música y del ocultismo. Y regresamos a The Deep Dive. Hemos estado explorando esta fascinante relación entre el heavy metal y el ocultismo, viendo cómo ha evolucionado desde la provocación a una búsqueda más introspectiva. Es un viaje que nos ha llevado desde los inicios del género con Black Sabbath hasta la escena extrema del black metal noruego. Y a lo largo de este recorrido hemos visto que la imagen y la realidad a veces se confunden. Bandas que parecían satánicas en realidad no lo eran, y otras llevaron esa conexión a extremos perturbadores. Es una dualidad que siempre ha estado presente en el heavy metal: la estética, la provocación, el desafío a lo establecido, pero también la búsqueda de significado, la exploración de lo desconocido y la expresión artística. Exacto, y ahora me gustaría mirar hacia el presente. ¿Cómo se manifiesta esa conexión con el ocultismo en el heavy metal actual? ¿Sigue siendo relevante? Absolutamente, aunque ya no vemos tantas bandas con la estética satánica explícita de los 80, la fascinación por lo oculto y lo misterioso sigue inspirando a muchos artistas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? ¿Qué bandas contemporáneas exploran estos temas? Hay muchísimos ejemplos. Ghost, por ejemplo, con su imagen teatral y sus letras que mezclan religión y ocultismo, ha logrado un éxito masivo. Su música es accesible, pero con un trasfondo que invita a la reflexión. Sí, Ghost es un fenómeno. Recuerdo haber visto uno de sus conciertos y la puesta en escena era impresionante, casi como una misa negra, pero con un toque irónico y humorístico. Exactamente. Y eso es algo que vemos mucho en el heavy metal actual, una mayor sofisticación a la hora de tratar temas complejos. Ya no se trata solo de gritar Hail Satan, sino de crear atmósferas, contar historias y explorar conceptos desde diferentes perspectivas. Me parece fascinante cómo el heavy metal ha madurado en ese sentido, pero más allá de Ghost, ¿qué otras bandas nos recomendarías para entender cómo se vive el ocultismo en la música actual? Si te interesa algo más oscuro y atmosférico, te recomiendo a Cult of Luna. Su música te transporta a paisajes sonoros desoladores con letras que hablan de la soledad, la búsqueda de la verdad y la lucha interna. Apuntado Cult of Luna, me gusta el nombre. Y si buscamos algo con una conexión más explícita con la magia y el esoterismo, ¿qué nos recomendarías? En ese caso, no puedes dejar de escuchar a Behemoth. Su líder, Nergal, es un estudioso del ocultismo, y eso se refleja en su música, sus letras, y su puesta en escena es una experiencia intensa y ritualística. ¡Wow! Me has dado una buena lista de bandas para explorar, y creo que lo que más me llama la atención es la diversidad de enfoques. No hay una sola forma de vivir el ocultismo en el heavy metal, ¿verdad? Así es, cada banda lo interpreta a su manera, creando su propio universo musical y conceptual, y eso es lo que hace el género tan rico e interesante. Totalmente de acuerdo, y volviendo a la idea de la madurez del heavy metal, ¿crees que ha perdido algo de su rebeldía al dejar de lado esa provocación tan explícita? Para nada, la rebeldía sigue presente, pero se manifiesta de formas más sutiles. Ya no se trata solo de escandalizar a la sociedad, sino de cuestionar las normas, explorar lo prohibido y buscar la libertad individual. Es una rebeldía más introspectiva, más consciente. Exacto, y creo que en el contexto actual es incluso más poderosa. Vivimos en un mundo donde la información está controlada, donde se nos dice qué pensar y qué sentir. El heavy metal, con su espíritu crítico e independiente, nos invita a romper con esos moldes y a encontrar nuestra propia verdad. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido.
y a no conformarnos con las respuestas fáciles. Precisamente, y en ese sentido creo que el heavy metal sigue siendo una fuerza subversiva, una herramienta para despertar conciencias y desafiar al sistema. Es una forma de rebeldía que va más allá de la música, es una actitud ante la vida. Totalmente de acuerdo, la heavy metal nos enseña a ser críticos, a ser independientes, a no tener miedo de ser diferentes, y eso en el mundo de hoy es más importante que nunca. Wow, creo que has resumido perfectamente el espíritu de heavy metal. Es una música que te invita a pensar, a sentir, a cuestionar y a no conformarte con lo establecido. Y en esa búsqueda, el ocultismo sigue siendo una fuente de inspiración, un lenguaje simbólico que nos ayuda a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Es una relación compleja y fascinante que, como hemos visto, ha evolucionado a lo largo de los años, desde la provocación a la introspección, desde la imagen a la realidad. El heavy metal y el ocultismo siguen unidos por un hilo invisible que nos lleva a explorar los límites de la música, del arte y de la propia existencia. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con todos nuestros oyentes. Espero que hayamos logrado transmitir la pasión y la complejidad que se esconden detrás de esta conexión tan especial. Sin duda. Y si algo hemos aprendido en esta inmersión profunda es que el heavy metal es mucho más que ruido. Es una forma de expresión artística con una historia rica y una profundidad que desafía las expectativas. Y que la búsqueda de lo desconocido, de lo oculto, de lo que está más allá de nuestra comprensión, sigue siendo un motor fundamental para la creatividad humana. Palabras sabias. Y con esa reflexión final nos despedimos de The Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del heavy metal y el ocultismo.